Doy gracias al Señor por estar compartiendo este tiempo hermoso con ustedes. Y vamos a seguir deleitándonos porque el Señor va a seguir derramándose estos días. Él le queda bastante todavía que derramar. Ha sido una gotita que ha derramado hoy día sobre nosotros y Él va a continuar. Nos vamos a gozar en el derramamiento de su Espíritu sobre su iglesia y sobre esta nación. Aleluya. Quiero invitarlos a leer en Mateo capítulo 6, del versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, el Señor, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto de las cosas les serán añadidas. Todas esas cosas os serán añadidas. Ahora, con esta demanda de Jesús, surge para mí una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Para que yo lo busque. Si Jesús nos hace una demanda, busca primero el reino de Dios y su justicia, creo que nosotros tendríamos que detenernos y pensar, ¿qué es el reino de Dios? Para que yo le busque. A veces nosotros no reflexionamos. A veces digo, ¿no? Porque creo que ustedes lo hacen. Pero es bueno detenernos a pensar, ¿qué es el reino de Dios? Para que yo lo busque. Jesús, él mismo, estuvo haciendo algunas comparaciones y diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, lo escondió de nuevo y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Encontró un tesoro precioso, lo escondió, vendió todo lo que tenía y volvió y compró el terreno. Jesús hizo otra comparación para mostrarnos el valor del reino de Dios. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Encontró algo precioso, encontró algo hermoso y se deshizo de todo lo que tenía y adquirió aquello precioso, hermoso. También hizo otras comparaciones que son muy buenas para que nosotros podamos ir abriendo la perspectiva de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu en qué es lo que tenemos que buscar. Si Jesús dice, busca primero el reino de Dios, tenemos que interesarnos en saber, en averiguar qué es el reino. Ahora, ¿cómo se manifiesta el reino a los hombres? El reino de Dios. Yo tengo una
muy simple declaración y digo, es la voluntad del Padre expresadas en principios claros que no cambia, ni por circunstancias ni por el tiempo. El reino de Dios es la voluntad de Dios expresada en principios claros, precisos, que no tienen cambios, no tienen variación, ni porque han pasado los tiempos, ni porque las personas cambian, ni por circunstancias especiales. Jesús, en el pasaje que leíamos, habla de los afanes del diario vivir. Y por supuesto, Él le da a esos afanes, a esas preocupaciones nuestras, les da el lugar que corresponde. Él sabe de nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidad de vestirnos, de comer, pero Él considera esto algo normal, pero dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios, Jesucristo, al hablarnos así, no está diciendo que no tenemos que desear o buscar estas cosas, sino que consideremos el reino como una perla preciosa, que dejemos todo lo que somos y lo que tenemos y busquemos esta perla preciosa. Los inconversos, los que no conocen a Dios, los que no se interesan por Dios, son los que buscan y se afanan por estas cosas, se desvelan por ellas. Pero los hijos de Dios debemos buscar primeramente el reino de Dios, su gobierno, buscar el señorío de Cristo, buscar el hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios, el señorío de Cristo, el hacer la voluntad del Padre, es el que va a producir en la vida de la persona la diferencia entre un convertido, un hijo de Dios, y un inconverso, uno que no se ha convertido en hijo de Dios. El gobierno de Dios es el que va a ir marcando y conduciendo la vida de los hijos de Dios. Tristemente, hoy día en muchos se nota muy poco la diferencia, ¿no?, entre un hijo de Dios y un inconverso. Tristemente, porque no se ha buscado que el señorío de Cristo actúe en cada uno. Estamos interesados en otras cosas. Estamos interesados en buscar a Dios, pero no su gobierno. Alguno estará pensando que no es lo mismo buscar a Dios y buscar su reino. Sí puede ser lo mismo, pero yo quiero hacer una diferencia. ¿Por qué buscamos a Dios? Cuando buscamos a Dios tenemos otras motivaciones, tenemos otros intereses. Queremos buscar a Dios y movernos dentro de nuestros propios criterios y de nuestra propia voluntad y de que Dios satisfaga nuestros deseos y que Dios nos haga y nos haga y nos haga. Pero no buscamos que el señorío de Cristo nos provoque, nos conduzca a hacer la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. ¿Por qué nos gusta más buscar a Dios que buscar su reino? Porque el mayor interés somos nosotros mismos. Lo que pueda abundar de Dios para mí es bienvenido. Lo que pueda abundar de Dios, sus bendiciones, su protección, su cobertura, todo lo que pueda abundar de Dios que me
bendiga y me mantenga bien, que me vaya bien, que el trabajo sea bueno y que mi familia no le pase nada, que nadie se enferme. Todo eso me viene muy bien, pero mi corazón sigue lejos de Dios. ¿Qué es lo que va a tornar mi corazón a hacer la voluntad de Dios? Es su gobierno, el señorío de Cristo, la autoridad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Pero el buscar el reino de Dios requiere un cambio de mente y de corazón. Porque siempre buscamos agradarnos a nosotros mismos y no agradar a Dios. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a ser juzgados por estar sanos o por estar enfermos. No vamos a ser juzgados porque somos pobres o porque tenemos mucho. Sino, vamos a leer por qué vamos a ser juzgados. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que cante lindo o el que hable lindo entrará en el reino de los cielos. No el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que quiere hacer la voluntad del Padre expresada en principios claros, inmutables, que no cambian, ese entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si pedimos que Dios nos sane, Él nos sana físicamente porque Él es un Dios de amor. Amén. Si le pedimos que Él nos sane, es un Dios de amor y nos sana. Si le pedimos que Él nos sane, tiene poder para hacerlo. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Si le pedimos consuelo, Él nos consuela, porque es un Dios de misericordia. Aleluya. Si pedimos liberación, Él nos da liberación, porque Él es poder libertador, es poder consolador. Aleluya. Pero Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me recuerdo en una ocasión, un joven cometió un pecado y lo tuvimos que disciplinar. Quedó en disciplina, en una disciplina restauradora. Y había pasado una semana cuando se acercó y me dice, sabes que he estado cuidando una casa estos días y he tenido mucho tiempo para orar y confesarle al Señor, y he sentido el Señor me ha perdonado. He sentido
que el Señor me ha consolado. Aleluya, dije yo. Pero ya estaba viendo para dónde iba, ¿no? Y me cuenta esto y ya estaba a punto de decirme, bueno, Dios me perdonó, Dios me sanó y tú me tienes en disciplina todavía. Pero antes de que dijera esa frase, le dije, excelente que Dios te haya perdonado. Qué bueno que el Señor te haya consolado, porque ahora, sano, libre, puedes aprender a hacer su voluntad. Porque tal vez antes tenías resentimiento, tenías una serie de cosas que todas esas cosas que tenías no te dejaban ver hacer su buena voluntad. Entonces ahora que estás sano y que estás perdonado y consolado, te vas a sujetar con gozo a la disciplina. Amén. Ay. Vas a hacer la voluntad agradable de Dios. Amén. Amén, me dijo. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos revele el gobierno de Dios. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo revele a Cristo en nosotros. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo revele la calidad del Señor que tenemos. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo revele la calidad del Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene la Iglesia. El Padre lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la Iglesia. Y el Espíritu Santo tiene que revelar esa calidad con quien nos hemos encontrado. El Espíritu Santo tiene que revelar la calidad poderosa del Señor que nos ha acogido en su santo reino. Cuando pidamos al Espíritu Santo que nos revele su gobierno, no tengamos la tendencia a ser muy espirituales, tratando de descubrir nuevas cosas. Porque hay algunos cristianos, no todos, ¿no? Por supuesto. Hay algunos cristianos que prefieren vivir de novedad en novedad, buscando una novedad y otra novedad, cuando no han logrado vivir la novedad del año 90 todavía, ¿no? No tengamos la tendencia de espiritualizar, sino pidámosle al Espíritu Santo que nos revele lo que hemos recibido, lo que hemos leído y lo que hemos recibido para hacerlo vida en nosotros. Que Jesucristo se transforme realmente en nuestro diario vivir en el Señor, para que logremos hacer la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Cuando yo diga amén, digan amén para que no piense que están durmiendo, ¿eh? Amén. Aleluya. Está todo despierto. Qué bueno. Es un problema a esta hora, ¿no? Ministrar. Pero se van a mantener despiertos. Un día hablé con un padre, hablando del reino de Dios. Y conversando con él me dice que tiene problemas con su hijo. Tiene problemas con su hijo. Me dice que este muchacho, cuando se porta mal, me saca de las casillas, me hace que me enoje. Y yo le dije, ¿tú quieres que corrija a tu hijo? Bueno, yo quiero que me ayudes a solucionar esta situación. Ah, conforme, te voy a ayudar. Sabes que tu hijo es un niño y él va a actuar como niño. Y tú debes actuar como un hijo de Dios. No entendían. Tú tienes
que aprender a hacer la buena voluntad de Dios. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Dios ha puesto delante de ti a tu hijo para que con su niñería saque de adentro de ti a la luz, te salga a la piel lo que eres y puedas descubrir lo que realmente eres y poder confesar: Señor, soy un enojón, soy uno que me enojo a cada rato frente a la actitud de mi hijo. No puedo disciplinarlo con paz, con justicia y con amor. Renuncio al enojo. Padre, quiero hacer tu voluntad. Un día, hablando con una esposa, y claro, las esposas siempre hablan de los esposos, ¿no? No, digo, hablan bien o hablan mal, de todas maneras hablan, ¿no? Sí, no se preocupe, no te preocupes. Y me dice, pero comenzamos a hablar del gobierno de Dios. Yo le digo, tienes que sujetarte a tu marido. Claro, es fácil para ti decirlo porque tu esposa es diferente y bueno, y tú eres diferente también. Pero yo le dije, Dios ha puesto a tu marido como un espejo. Cuando él se porta así caprichoso y todo, te está sacando de las casillas, dices tú. Pero ¿qué es lo que está haciendo? La actitud de él te está haciendo que brote todo lo que no pertenece a la vida de Cristo. Y cuando esté a flor de piel, cuando estés así, tienes que decir, Señor, perdóname, soy rebelde, soy orgullosa. Renuncio en tu nombre porque yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Amén, dicen los esposos. Qué bueno que las esposas quieran hacer la voluntad de Dios. Si Jesús nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios, es nuestro deber que esto se constituya en lo más importante para nuestras vidas. Si Jesús, el Señor, el que trajo el reino de Dios, el que descendió del cielo, el que Dios descendió con un reino que no tiene igual, con un reino que no tiene ningún parecido a lo que nosotros tenemos por costumbre ver. Él, el Señor de señores, Rey de reyes, nos recomienda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso debe constituirse en lo primero en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios. Porque el gobierno de Dios trae a nosotros frutos gloriosos de justicia. Amén. Amén. Trae frutos gloriosos de justicia. Veamos algunos de aquellos frutos, entre muchos frutos que trae el reino de Dios a nuestras vidas. El perdón de los pecados. ¿De qué pecado me habla, hermano? El perdón de los pecados. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¡Aleluya! Él es fiel y justo para perdonarnos. El perdón restaura la comunión. El perdón de Dios restaura nuestra comunión con Dios. ¿Te da alegría eso? ¿Te da alegría estar en buena comunión con Dios? El perdón de Dios restaura nuestra buena comunión con Dios. Me recuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños,
ellos tenían muy buena comunicación conmigo, jugábamos juntos, hacíamos cosas juntos, paseábamos juntos, pero cuando en la tarde llegaba a la casa, yo notaba inmediatamente, antes que la mamá, porque las mamás son buenas para decir, mira, ¿cómo se portó este? Tú tienes que corregirlo, ¿cierto? ¿Le hace así, no? Antes que mi esposa me dijera cómo se portaban ellos, yo notaba, porque no corrían a darme el besito. Estaba por allá, sacaba la vuelta, se iba por detrás de un mueble, qué sé yo, con la cabeza agachada. Ya yo sabía que pasaba. Algo malo hizo. Así que después de un rato conversábamos. Los llamaba a mi pieza, conversábamos y él me confesaba su maldad. Y lo corregía. Por ahí de repente en la corrección salía una varillita, de esas que pican fuerte, ¿no? Pica pero no hace daño, pero nunca se olvidan de eso. Y luego me decía, papá, perdóname. Y cuando lo perdonaba y orábamos juntos, después salíamos de la pieza y él comenzaba a contarme todo lo que había hecho durante el día, que se había sacado buena nota, que había hecho un dibujo, todo lo que había hecho después de haber tratado el asunto. Se restauraba la comunión. Y qué agradable resultaba verlo libre de culpa. Porque no se andaba escondiendo detrás de un mueble o corriéndose por allá, tratando de hacer cosas, tratando de ayudar a la mamá para ocultar su pecado, su responsabilidad. Pero cuando él recibía mi perdón, se restauraba esa comunión que yo no había roto. Él, por su maldad, por haberse equivocado, por haber roto un principio que yo le había puesto, él había roto la comunión conmigo. Yo estaba ignorando, pero cuando lo perdonaba, se restauraba esa comunión. Y qué agradable era. Así sucede con nosotros, ¿no? Cuando tenemos mala conciencia delante de Dios, no hay buena comunicación con Él. Así que es muy importante el perdón de nuestros pecados. El que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Aleluya. Alcanzamos misericordia porque se restaura la comunión con Dios. El que se restaure la comunión con Dios, el disfrutar el perdón de nuestros pecados, nos trae descanso en la comunión con Dios y produce una sana comunión con Él. Así que el reino de Dios trae como consecuencia que si hacemos la voluntad del Padre, trae el perdón de nuestros pecados. Amén. Así que hay que confesar, hay que perdonar y Él va a restaurar, va a ser restaurada nuestra comunión con Él. ¿Te alegra este fruto glorioso del Espíritu, del reino de Dios? El perdón de los pecados. Yo estoy tan contento que Él me haya perdonado mis pecados. Me siento tan libre. ¿Te sientes libre? Somos libres. Somos libres de acusación. El enemigo no tiene ninguna acusación sobre los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están perdonados en Cristo Jesús. Aleluya. Eso te trae alegría. Sabe que no tenemos que aprender a disfrutar del perdón de los pecados. Experimentarnos libres. Satanás no tiene ningún lugar en nuestra vida si experimentamos el gozo del perdón de los pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
El otro fruto que trae el gobierno de Dios a nuestras vidas es la certeza de la salvación. La certeza de la salvación. Estoy cierto, estoy convencido, estoy alegre, estoy contento porque en Cristo soy nueva criatura. Amén. Estoy alegre porque tengo la certeza que soy salvo. En Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, certeza de que somos hijos de Dios. Por gracia soy salvo, por gracia soy salvo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que sí somos salvos. ¿O hay alguno que tiene duda? Ay, los puse en aprieto, ¿no? ¿No? Están ciertos, ¿verdad? Son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Amén. Aleluya. Otro fruto del reino de Dios. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Un fruto del reino de Dios. Jesús dijo, arrepentidos que el reino de Dios ha llegado. En medio de la historia vino Jesús para establecer en medio de este mundo que se convulsionaba en pecados, en destrucción y en muerte, vino para establecer un reino de luz, de vida y de amor. Amén. Y Él, ese reino, ese Señor, trae para nosotros la llenura del Espíritu Santo. Leamos en Juan, capítulo 16. Del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Una obra gloriosa del Espíritu Santo. Ya se dijo aquí por Óscar Marcelino que el Espíritu Santo actuaba en el mundo y actuaba en la iglesia. Y dice la palabra que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y si va a convencer al mundo de pecado, tendrá también que convencer a la iglesia de pecado. Amén. ¿Sabe que una idea que nosotros hemos concebido en nuestra mente, la hemos heredado tal vez, que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, que lo aceptamos en nuestro corazón? Eso nos ayuda a generar una idea en nosotros
de ir regulando nosotros lo que debemos, lo que queremos renunciar, de ir generando en nosotros la idea de que sí, esto lo dejo, esto otro también. Señor, te amo mucho y dejo esto otro también. O sea, yo acepté al Señor, entonces yo decido lo que tengo que dejar. Y hemos generado esa idea, no sé por qué. Pero qué importante es la obra del Espíritu Santo. La palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Dice así o no? Dice así. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, como actúa en nosotros el Espíritu Santo, nos tiene que convencer de pecado, de aquello que nosotros no podemos ver. Él nos va a convencer de lo que yo estoy convencido que es bueno. Él nos va a convencer que al Padre no le agrada y que eso que yo no he renunciado no me deja hacer la voluntad del Padre. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? A veces queremos nosotros ir regulando lo que vamos a renunciar, pero el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Yo me acuerdo en una ocasión, y al comienzo fui dejando muchas cosas, y me daba cuenta por la palabra, me daba cuenta cuando oraba que tenía que ir renunciando a algunas cosas, y ya llegué a un punto en que dije, bueno, estará todo bien, ya estoy bien, Señor, puedes venir nomás y llevarme. Pero de pronto, un día, se me ocurrió una idea muy brillante. Tuve que viajar a Punta Arenas, en Chile. Tengo que ir a visitar otra ciudad por unos días. Y le dije a mi esposa, tú júntate con los discípulos y dale la libertad que expresen todo lo que tengan contra mí. Y ya se da cuenta, yo había generado, ya estoy listo para irme al cielo, ¿no? ¿Qué cuidado hay? Que yo le diga esto a mi esposa, me faltan las alitas nomás para irme, ¿no? Así que le dije, dile que digan todo lo que tienen. Y yo allá orando, dándole gracias, Señor, porque he entregado esto, he entregado lo otro, porque estaba seguro de lo que había hecho. Y cuando vuelvo, le digo, bueno, ¿y cómo fue la reunión? Ay, me dijo, te tengo una lista. Una lista de cosas buenas, pensé yo, ¿no? Cuando veo la lista, que no le agradaba esto de mí, que no le agradaba esto otro de mí, que no le gustaba esto, que no le parecía bien esto otro. Ay, qué injustos que son, dije. Y una de las cosas que me molestó a mí en realidad es que yo era muy bromista, hacía muchas bromas. Y una hermana una hermana anciana, estaba muy afectada conmigo, porque dijo, a Omar no le creo, porque no sé cuándo habla en serio o cuándo habla en broma. Qué injusta, dije yo, porque yo lo hago todo con un sano humor. Y me acosté muy dolido, ¿no? Y empecé a orar al Señor. Señor, la perdono porque es injusta. Y el Señor me dice, no eres tú quien tiene que cambiar. El Espíritu Santo me convenció que ser bromista, demasiado bromista, era pecado. Ustedes no me conocen, me conocen un poco gracioso, pero no me conocían antes. Me convenció el Espíritu Santo de pecado. Qué tremendo, hermano. Algo bueno, algo que no le hago daño a nadie, pensaba, pero yo estaba hiriendo con mi actitud el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo tuvo que convencerme de pecado.
Así que busquemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y saben, el Espíritu Santo dice que nos va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ah, no, hermano, entonces el Espíritu Santo no tiene nada que hacer conmigo porque yo creo en el Señor. ¿Tú crees en el Señor? Amén. ¿Crees en el Señor? Que bueno, hay varios que creen en el Señor. Yo en Chile tengo un taller de mecánica para reparar automóviles. Y cuando trabajaba en el taller, tenía 2 ayudantes. Uno creía en mí. Yo me daba cuenta que creía en mí. Y el otro, más o menos. ¿Por qué me daba cuenta que creía en mí? Yo le daba una orden y él lo hacía, lo ejecutaba. Y iba y me decía, jefe, no puedo sacar este perno, córtalo. Córtalo. Ya, el jefe lo dijo. Y empezaba con la sierra le decimos nosotros, con la sierra, y lo estaba cortando cuando llegaba el otro. Oye, ¿y estás cortando el perno? Sí, el jefe dijo. ¿Cómo lo vas a cortar? Después de tener más trabajo que hacerle un hoyito, taladrar y hacer hilo de nuevo. No, el jefe dijo. Lo cortaba. Y cuando lo cortaba quedaba tranquilo, quedaba satisfecho. Había hecho lo que yo mandé. Entonces, cuando él iba y me decía, jefe, ya lo corté, ¿qué hay que hacer ahora? Yo quedaba contento, hizo mi voluntad. Al otro, cuando lo mandaba, desarmar un motor, lo desarmaba y después le decía, lávalo bien. Y por ahí lo empezaba a lavar, pero lavaba algunas partes nomás. Lo hacía mal, lo hacía a medias. Y claro, él después está listo, jefe, decía. Quedaba satisfecho él. Porque hizo lo que le pareció, pero yo quedaba insatisfecho. Y me daba cuenta que ese no creía en mí. El otro, sin embargo, yo le daba una orden, iba seguro, iba contento y lo hacía, y habían los resultados, no que él esperaba, sino los resultados que yo esperaba. Ahora te pregunto, ¿crees en Jesús? Puedes decir amén si crees. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Hace su voluntad. Hace su voluntad. Yo creo en Jesús y quiero hacer su voluntad, satisfacerlo a Él. No satisfacerme a mí mismo, sacarle la vuelta, buscar hacer poquitito, sino hacer de acuerdo a su voluntad y que su corazón quede agradado. Amén. Qué bueno que Él nos puede convencer de pecado. Y qué bueno que nos puede convencer de pecado porque vamos a ir creyendo cada día más en Él. Vamos a tener más seguridad que lo que Él manda va a tener buenos resultados para su reino y para nuestras vidas. Amén. Va a tener buenos resultados porque el jefe lo dijo. Se va a satisfacer su voluntad, va a quedar satisfecho, va a quedar contento. El jefe va a quedar contento. Él lo dijo. Aleluya. Busquemos hacer su voluntad. Creamos en Él. Creamos en Él. Hagamos como Él dice. Si Él dice que tienes que perdonar, perdona. No cuestiones. Hermana, perdona a tu esposo.
Ay, que usted no sabe el maridito que me gastó. Hermano, perdona a tu esposa. Es que es tan porfiada, pastor, si nunca me hace caso. ¿Qué quieres, satisfacerte a ti mismo o hacer la voluntad del Padre? El jefe dice, hermano, confiesa tu pecado. El jefe dice, va a ser bueno, va a haber buenos resultados si confiesas tu pecado. Van a haber buenos resultados, el jefe va a estar contento. Y te va a premiar. ¿Sabes que el que se portaba bien conmigo, el que creía en mí, yo lo premiaba a veces? A veces también, para ser un poquito justo, le daba premio también al otro, pero más chiquitito, ¿no? De acuerdo a lo que creía en mí, yo lo premiaba. Y bueno, nuestro jefe no tiene un corazón como el mío, ¿no? Tiene un corazón amplio para perdonar. Tiene un corazón muy glorioso. Que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y dejémoslo, busquemos que Él nos convenza de pecado para que creamos en Cristo. Para que creamos. Dejemos que Él escudriñe en nuestro corazón para que nos vaya diciendo lo que al Padre no le agrada, para que lo dejemos de hacer y hagamos su voluntad. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia, porque Él, el Señor, está sentado a la diestra del Padre. De justicia porque el Padre le ha dado un nombre que sobre todo nombre, se ha hecho justicia. ¿Sabe lo que Él vino a la tierra a traer el reino de Dios? Y los hombres lo crucificaron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, se burlaron de Él. Pero hoy se ha hecho justicia. Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Está sentado a la diestra del Padre para gobernar por sobre todas las cosas. Se ha hecho justicia. Nuestro Señor ha triunfado sobre la muerte. Dice la palabra que bajó hasta lo más bajo y arrebató las llaves de la muerte, que era el máximo galardón de Satanás. La muerte le fue arrebatada, el poder y la autoridad. Ahora Cristo es el Señor. Aleluya. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Jesucristo es el Señor. De juicio. ¿Por qué? Él tiene que convencernos, el Espíritu Santo, de juicio. Satanás está vencido. Pero ¿y cómo de repente me tienta, hermano? Es que nosotros le abrimos la puerta, ¿no? Dice la palabra que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. La palabra dice que tenemos que dejar toda nuestra ansiedad en sus manos. Porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Amén. Satanás está vencido. Satanás fue vencido. El Espíritu Santo nos tiene que convencer de que Satanás ya fue vencido, fue aplastado por la autoridad de Cristo. Amén. Aleluya. Eso me trae mucho gozo. Porque dice la palabra que ni un pelo de nuestro cabello va a ser tocado si no es por la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya está vencido. No le demos lugar, no le dejemos lugar para que Él venga a reclamar alguna cosa. ¿Sabe lo que Él puede venir a hacer? A reclamar de lo que Él tiene todavía en nosotros. El Señor Jesucristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Y todavía algunos o algunas quieren hacer funcionar las cosas en su casa con cosas de las tinieblas. Y después dicen que el enemigo les tentó. Él no puede tentarnos. Él no puede porque está vencido. Nosotros estamos en las manos de Cristo. Hermanos,
pero Satanás es tan astuto, nos hace trampa. Mentira, si nosotros le abrimos la puerta, él va a entrar, se va a meter, porque nosotros le abrimos la puerta, pero Dios lo venció a través de Cristo y no puede hacer nada con nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Tiene que convencernos el Espíritu Santo de juicio porque ya Satanás fue vencido. Una obra gloriosa del Espíritu Santo tiene que convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo. Nos va a convencer. Va a convencer al mundo porque está operando en el mundo. Cuando nosotros damos testimonio de Cristo, el Espíritu Santo comienza a operar en el mundo. No nosotros. El Espíritu Santo comienza a convencer al mundo de pecado y vienen al arrepentimiento por el obrar del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que también venir al arrepentimiento por el obrar del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Qué bueno que el Espíritu Santo está obrando tanto en el mundo como en la iglesia. Aleluya. El Padre le dio toda autoridad para que opere en todo el cosmos. Amén. Aleluya. Ahora, el Espíritu Santo va a traer frutos en nosotros. Trae frutos gloriosos. Trae algo maravilloso. El fruto del Espíritu Santo, yo sé cuál es, que ustedes saben cuál es. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Amén? El fruto del Espíritu Santo es amor. Amén. Y como la consecuencia del amor, tenemos gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Aleluya. ¿Alguien se resiste porque tú eres manso y humilde de corazón? ¿Alguien se puede resistir a eso? Algunos por ahí se resisten cuando uno le quiere hacer un cariño, le quiere dar una muestra de amor. Se echan para atrás porque no conocen el amor. Pero en estas cosas, el fruto del Espíritu Santo es amor. Y contra tales cosas no hay ley. Así que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y se desarrollen los frutos del amor en nosotros. El fruto del Espíritu Santo se desarrolle. Que podamos ser como Cristo. Cristo dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso va a lograrlo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos va a traer dones. Oscar Marcelino hablaba muy bien de los dones. Yo no voy a hablar de los dones. No es que no quiera los dones, yo quiero procurar los mejores dones también, ¿no? Amén. ¿Quieres procurar los dones para que tengamos señales para el mundo de que nuestro Dios es poderoso? Lo que sucede a veces es que nosotros queremos ver una parte del Espíritu Santo nomás, pero el Espíritu Santo va a actuar completamente. Ayer se hablaba de las parcialidades, ¿no? Siempre nos gustan las parcialidades. A veces nos gustan los dones porque nos traen poder, porque podemos sanar enfermos, porque podemos echar fuera demonios. Queremos eso nomás, pero no queremos que el Espíritu Santo traiga los frutos en nosotros para que tengamos el carácter de Cristo. Tenemos que desear todo, ¿no? Completamente en la obra del Espíritu Santo. Tenemos que desear la que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo profundice en nosotros, desarrollándose los frutos del Espíritu Santo, y tenemos que procurar los dones. Y esto es
fruto del reino de Dios. El que el Espíritu Santo haya venido es porque Cristo trajo el reino de Dios a los hombres. Amén. El Espíritu Santo vino porque Cristo trajo el reino de Dios. Aleluya. Cristo trajo el reino de Dios. Él va a glorificar a Cristo. Él nos va a mostrar a Cristo. Él nos va a enseñar de Cristo. El Espíritu Santo nos va a mostrar la potestad gloriosa de Cristo. Amén. Así que busquemos los dones. Dejemos que se desarrollen los frutos y dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio para que nos deleitemos en nuestro Señor. Otro fruto del reino de Dios, la libertad de la potestad de las tinieblas. Leamos en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos salió de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Aleluya. Qué bueno es que Él nos haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él nos va a dar el Espíritu Santo nos va a dar testimonio a nuestro espíritu de que ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y que no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Amén. ¿Te trae gozo esto? Este fruto del Espíritu, este fruto del reino de Dios, la libertad de la potestad de las tinieblas. El hacer la voluntad del Dios, el hacer la voluntad del Padre, el dejar que el señorío de Cristo se desarrolle en nosotros, va a traer una gloriosa bendición a nuestras vidas. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, aleluya. Las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros. El que habita la obediencia del señorío de Cristo morará bajo el poder de Dios. Y en Él tendremos gozo, en Él tendremos libertad. Aleluya. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. No nos gusta la vara, ¿verdad? Nos gusta que nos proteja, ¿no va? Pero ¿cómo nos va a proteger? Con su vara nos va a corregir y nos va a mantener dentro del camino. Y cuando alguno se desbarranque, con el callado nos va a tomar y nos va a meter en el camino. Aleluya. ¿Te da gozo eso? Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Aleluya. ¿Te ha pasado que de repente parece que estamos en un valle muy oscuro? ¿Te ha pasado? Puedes proclamar esta verdad. Nosotros cantábamos una canción hace un tiempo atrás en Concepción. Si el sol llegara a oscurecer. Parece que de repente se oscurece el sol, ¿no? Se ve todo negro. Si el sol llegara a oscurecer, yo igual confío en el Señor que me va a guiar. Amén. Yo igual confío en el Señor que me va a guiar. Aleluya. ¿Sabe que otro fruto del gobierno de Dios,
del señorío de Cristo es la liberación de la maldición de Satanás, de la maldición de enfermedades, de la maldición de pobreza, de la maldición que Satanás ha traído sobre la humanidad. Después que lo ha seducido, lo acusa y lo quiere destruir. Satanás lo que hace es seducirnos. Después de seducirnos nos acusa y después de acusarnos nos quiere destruir. Pero el Señor nos puede librar y nos libra de la maldición de Satanás. Él nos quiere librar a través del gobierno, de su gobierno, a través del señorío de Cristo, que podamos hacer la voluntad del Padre. Él quiere librarnos de la maldición de Satanás. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Dice la palabra a Abraham, le dijo Dios a Abraham que lo iba a bendecir para que él fuera bendición para otras naciones. Nosotros somos bendecidos para traer bendición a otros también. Dios